Buenos días a todos. Comenzamos hoy un nuevo webinar. Esta vez tenemos como temática el nuevo BIM Viability Suite V10. Bueno, como dice en el eslogan, es más rápido, más fuerte y más inteligente. Y para ello contamos con Jordi Bombardó, que es Senior System Engineer en BIM. Y sin más, Jordi, cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión. Y nada, pues, sin más, empezamos. Como decía Pilar, hoy vamos a hablar de BIM y de la nueva versión, de la nueva BIM Availability Suite versión 10, que salió al mercado hace ya un par de meses en su versión GA, y que os vamos a contar por un poco cuáles son las principales novedades de esta versión, que son muchas, ¿eh? Antes de entrar al detalle con las versiones, simplemente quisiera empezar haciendo una pequeña introducción del punto en el que se encuentra un poco ahora mismo BIM, ¿no? Y de por qué hemos hecho este lanzamiento tan masivo con esta versión V10, ¿no? Que es de la que iremos hablando un poco a lo largo de toda la sesión, ¿no? En BIM hemos asumido pues, que estamos ya en un momento de la transformación digital en el que ha cambiado, ¿no? Que estamos en una nueva era en la que nosotros llamamos la Cloud Data Management, ¿no? En la que el centro de este universo, de todo esto, es el dato. El dato es lo principal, ya no importa tanto dónde se ejecuta esta información, dónde está este dato, ¿no? Digamos, el hierro sobre el cual se ejecuta, no importa incluso casi la aplicación sobre la cual se ejecuta, sino que lo importante es este dato, ¿no? Ese es el elemento fundamental para las organizaciones actualmente, y es este dato es lo que les va a permitir a las organizaciones diferenciarse, ¿no? Diferenciarse del resto, aportar valor, al final hacer negocio, ¿no? Este dato, como decíamos, ya no importa dónde está, ya no importa si está en lo que podríamos llamar una cloud privada o un entorno on-prem de toda la vida, o si está en una nube pública o en un service provider cualquiera, ¿no? Y es más, porque muchas veces no va a estar ni en un lado ni en el otro, ¿no? Sino que puede ir balanceándose, moviéndose de un lado al otro según las necesidades que tenga el cliente, ¿no? Esto es algo que cada vez estamos viendo más. Clientes que tienen parte de sus datos, de su infraestructura on-prem, pero que también la tienen en la nube y que las cargas se van balanceando en función de las necesidades puntuales que vaya teniendo esta organización, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. No es un canal unidireccional que pase todo lo que tengamos on-prem hacia la nube pública, sino que pues también vemos gente que está moviendo cargas de nube hacia on-prem. Esté donde esté, al final lo importante es que este dato nos proporciona ciertos desafíos, ¿no? Obviamente el primero de ellos es que este dato esté seguro, ¿no? Y aquí es un poco de pues, el ADN de BIM, ¿no? El hecho de proteger, securizar este dato, ¿no? Aquí es de donde venimos, aquí es de donde nacimos, ¿no? Y eso siempre va a ser una parte fundamental del ADN de BIM, el ser capaces de proteger este dato y recuperarlo también de la forma más eficiente y más rápida posible, porque al final tener este dato disponible es lo que decíamos que es lo que nos va a proporcionar como organización la capacidad de seguir operando, de seguir trabajando y de ofrecer servicios a nuestros clientes, ¿no? Otro punto importante, por lo que decíamos, es la movilidad. Como decíamos anteriormente, el dato ya no va a estar siempre en una única ubicación, sino que es muy probable que éste se vaya moviendo entre diferentes ubicaciones, entre, digamos, tierra-aire, aire-tierra o incluso entre clouds públicas, ¿no? Entonces, en este caso va a ser fundamental el ofrecer esta posibilidad de movilidad entre diferentes clouds. Por otro lado, monitorización y análisis. Es importantísimo conocer este dato, tener datos para saber cómo se está manejando esta información. Sin datos no podemos tomar decisiones, por lo cual es fundamental tener esta capa de análisis y de monitorización. Lo mismo que la capacidad de orquestar y automatizar, ¿no? Cualquier cambio de estos, poderlos automatizar, orquestar de forma totalmente automática y sin necesidad de consumir un gran ancho de banda de recursos dentro de nuestra organización, ¿no? Y por supuesto, pues que este dato cumpla con todas las regulaciones legales, que sea compliance con todas, pues,
todas las necesidades o requisitos que deba cumplir esta determinada organización, ¿no? Por ello, al final lo que queremos de alguna forma es pues, asegurar la disponibilidad total de este dato de una forma fácil, flexible y fiable, que el movimiento de esta información sea ágil y fácil de gestionar y al final, en el fondo, ¿no?, que nos ayude a acelerar el, el negocio, ¿no?, a hacer funcionar mejor nuestro negocio y a trabajar de la forma más eficiente posible. Todo esto lo vamos a conseguir pues, bueno, a través de todo el stack de productos que tenemos en BIM, ¿no?, que nos va a permitir pues poder cumplir con toda esta serie de desafíos y necesidades de las cuales hablábamos, ¿no? Desde lo que sería el producto core de BIM Backup and Replication, que nos va a permitir proteger el dato independientemente de donde se encuentre, ¿no? Si se encuentra en un proveedor cloud o si son entornos de SaaS tipo Office 365 o si son entornos pues ya más habituales de entornos virtuales o entornos físicos. Cualquiera de estos entornos vamos a ser capaces de protegerlo a través de nuestra solución de BIM Backup and Replication. De la misma forma, pues con BIM Availability Orchestration o con BIM One vamos a ser capaces de realizar pues estas tareas de orquestación o de monitorización que previamente comentábamos, ¿no? Bien, visto un poco esta introducción, pasamos ya a lo que sí es el tema del día, que era pues, bueno, las novedades de esta BIM Availability Suite versión 10. Como decíamos, esta ha sido una major release y ha sido una versión que ha venido con muchísimos cambios. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de cerca de 150 entre nuevas funcionalidades o mejoras de funcionalidades ya existentes, ¿no? Como podéis imaginar, es imposible hacer una revisión exhaustiva de cada una de ellas. Por eso nos hemos centrado un poco en las que son, pues bueno, las principales, las que han de alguna manera copado los titulares de esta nueva versión, ¿no? Y principalmente los flashes, digamos, se han centrado en estas tres funcionalidades, lo que son la nueva solución para protección de entornos NAS, el nuevo motor para Instant Recover. Para aquellos que ya conocéis BIM, sabéis que Instant Recover pues ya es una funcionalidad que ya lleva mucho tiempo incluida en el producto, pero con esta nueva versión 10 se ha hecho una revisión y se han añadido nuevas funcionalidades a esta capacidad de Instant Recovery. Y por otro lado, pues bueno, se ha hecho foco también en un tema importante como es el tema del ransomware, cómo intentar mitigarlo, cómo protegernos de estos posibles ataques que cada día están más a la orden del día y que ahora veremos un poco cómo podemos intentar atajarlos. Empezamos pues con la primera parte, que es la del el entorno de NAS. Eh, Cabe decir que antes de la versión 10, obviamente, podíamos ya proteger entornos de NAS, ¿no? Teníamos diferentes funcionalidades que nos permitían hacer copia de estos entornos de NAS, pero de alguna forma digamos que no estábamos del todo satisfechos con la manera como lo hacíamos, ¿no? De alguna forma, pues utilizábamos una metodología tradicional y pues queríamos de alguna forma pues saltar las limitaciones que esta manera tradicional de hacer el backup de los entornos NAS tenía, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, nos ha llevado un tiempo porque ya llevamos un par de años hablando de esta solución y no acababa de salir, pero finalmente sí que en esta versión 10 finalmente pues bueno, ha salido esta nueva manera de trabajar, de enfocar el cómo hacer backups de NASes, ¿no? Bueno, está claro que el entorno de NAS pues bueno, siempre ha sido un desafío, ¿no? Desde sus inicios. Pues bueno, el proteger estos entornos de NAS ha sido siempre un dolor de cabeza para todos los softwares de backup. Pues normalmente porque había muchísimos ficheros y muchos ficheros pequeñitos que costaba mucho de copiar, ¿no? Con, con la explosión de las redes sociales, del multimedia, todo esto, pues bueno, ya no solo ficheros pequeños, sino que ha hecho que el tamaño de los ficheros pues hayan crecido muchísimo, todo el tema imagen, vídeo, ha crecido de forma exponencial, lo que ha hecho a su vez que el número de objetos que se almacenen en estos entornos de NAS pues también hayan crecido de forma exponencial. Además, en general, la la tendencia que vemos en los clientes es que bueno, difícilmente abordan proyectos de archivado, ¿no? De manera que de alguna forma el NAS se acaba convirtiendo en un gran saco
en el cual pues se van acumulando pues años de ficheros, de documentación generada, etcétera, lo que hace que pues, este entorno crezca de forma desmesurada y hasta cierto punto pues ya sea difícil de gobernar desde el punto de vista del backup, ¿no? Al final, tanto volumen de información es bastante difícil conseguir encajarlo dentro de las ventanas de backup, que a su vez cada vez son más pequeñas, ¿no? Además, pues bueno, como decíamos, cada vez queremos mantener esta información pues, por más tiempo, diría que casi infinitamente, ¿no? Difícilmente nadie se pone a borrar información por si acaso, ¿no? Porque nunca se sabe si se va a usar. Aunque realmente si después hacemos un estudio, muchas veces nos damos cuenta de que el 90 o 95% de los datos que están almacenados en estas cabinas NAS realmente no se han ya no solo modificado, sino consultado en los últimos 6 meses o en el último año, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que decíamos se acaba convirtiendo en un gran saco en el que hay una gran cantidad de información que queremos proteger, pero que nos cuesta mucho de proteger, nos cuesta mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? Como decía, históricamente, pues bueno, lo que se ha utilizado para hacer copias de estos entornos ha sido el protocolo NDMP, un protocolo que salió en 1996, más o menos pues hace eso, unos 25 años desde que nació. En ese momento, pues sí fue una gran revolución, ¿no? Nos permitía hacer esos backups directamente y a nivel de bloque desde el NAS hacia librerías de cintas atachadas directamente sobre estos NAS. Después aparecieron las librerías virtuales que bueno, nos permitían ya no hacer backup a cinta física, sino a utilizar disco como emulando, como si emuláramos cintas, ¿no? Eso bueno, ya fue una otra ventaja, pero aún no nos librábamos de esta necesidad de emular cintas o de la gestión de las cintas, aunque realmente por detrás fueran discos, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, también ciertas rigidezas que incorporaba el propio protocolo, ¿no? Pues entre ellas, pues por ejemplo, que el protocolo NMP no nos permite hacer más de 9 incrementales a la vez. Es decir, podemos hacer un full, 9 incrementales, pero a continuación nos obliga a hacer un nuevo full. Como decíamos, pues con el crecimiento de la cantidad de datos que tenemos almacenados en nuestros NASes, el tener que hacer un full como máximo cada 9 días pues puede ser un dolor de cabeza importante para las empresas, ¿no? Entonces, aquí desde BIM teníamos claro que, aunque esto lo soportáramos, no teníamos la funcionalidad de NDMP to tape, no era la manera en la que nos gustaría proteger estos entornos de NAS, ¿no? De alguna forma, de la misma forma que hace muchos años, cuando apareció BIM, teníamos claro que la forma en que se protegían los entornos virtuales no era la forma que nos gustaría, y por eso pues, desarrollamos una nueva manera de hacer backup y de proteger estas máquinas virtuales sin necesidad de instalar agentes. Pues aquí teníamos un poco la misma inquietud, ¿no? El decir que esta no es la manera en la cual nos gustaría proteger estos entornos NAS. Y sabíamos que teníamos que buscar una manera diferente de protegerla que no fuera basado en este protocolo NDMP, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hemos conseguido con esta nueva funcionalidad, con esta nueva funcionalidad que ha sacado en la versión 10, es, pues bueno, de alguna manera saltarnos estas limitaciones que de alguna forma nos proponía el propio protocolo, ¿no? Ser capaces de ir más allá de esta necesidad de tener que hacer un full cada 9 días como máximo, ¿no? Poder hacer backups incrementales siempre y aún así sin perder la flexibilidad o la capacidad de proteger cualquier tipo de NAS, ¿no? Por muy grande que fuera, desde el más pequeño hasta el más grande, ser capaces de ser flexibles, proteger cualquier tipo, cualquier tamaño de NAS en el cual nos podamos encontrar, ¿no? Para eso, como decía, pues bueno, hemos sacado una funcionalidad flexible, flexible en el sentido de que pues, podemos proteger tanto entornos, digamos, de file server tipo Windows o tipo Linux, como cabinas de propósito específico tipo NAS, ¿no? Cabinas en las cuales ya venga embedido el servicio de NAS. Siempre y cuando estas cabinas hablen el protocolo SMB versión 1, 2 o 3 o NFS versión 3 o 4.1, podemos atacar a estas cabinas y, utilizando el propio protocolo nativo, coger estos datos. No solo cogerlos, sino también después restaurarlos. Ahora estamos hablando de que, de la misma forma que hablábamos antes, que el protocolo NMP tenía ciertas rigideces a la hora
de hacer copia. También a la hora de restaurar nos encontramos que en la mayoría de ocasiones teníamos que restaurar estas copias sobre la misma cabina o sobre una cabina del mismo fabricante, ¿no? No podíamos hacer, por ejemplo, imaginad que tenéis hoy una cabina AMC y mañana os compráis una cabina NetApp. Pues los backups históricos que habíais hecho con la cabina AMC, pues no los podíamos restaurar sobre las cabinas NetApp, ¿no? Aun siendo el mismo protocolo NMP, esto no se podía hacer. En este sentido, pues también nos libramos de estas cadenas, ¿no? En este sentido, pues si hemos copiado un share de una cabina, como decíamos, MC, podremos restaurarlo en una NetApp o podremos restaurarlo en un file server Windows. Seremos totalmente libres en este sentido para poder hacer el tipo de restauraciones que queramos, independientemente de cuál fuera el origen y de cuál pueda ser el destino de estas restauraciones. Otro factor destacado de la solución de NAS que hemos sacado es lo que hemos llamado el Change File Tracking. El Change File Tracking, igual como sucede en el caso de entornos virtuales, en el cual tenemos el Change Block Tracking, nos va a permitir pues, ser capaces de alguna forma ver, ver el cambio que ha habido dentro de nuestra estructura de directorios dentro del NAS y no tener que analizar absolutamente toda esta estructura, ¿no? Normalmente, pues bueno, aquí lo hemos simplificado mucho, pero la estructura dentro de un NAS está compuesta pues, por millones, muchas veces, de carpetas y ficheros, ¿no? Lo cual crea una estructura de árbol monstruosa. Entonces, muchas veces el simple hecho de tener que analizar toda esta estructura casi nos comporta más tiempo, incluso en los backups incrementales, ¿no? Que el hacer el propio backup. En este caso, lo que han diseñado nuestros ingenieros es un nuevo mecanismo que nos va a permitir de alguna forma hacer esta trazabilidad de una forma mucho más rápida y mucho más eficientes e ir directos a lo que realmente ha cambiado, ¿no? Como decíamos antes, imaginaros una estructura de estas de directorios en la que tengamos aquí pues los diferentes departamentos y dentro de ellos pues los diferentes años en los cuales pues, han emitido facturas o se han generado proyectos o lo que sea. Seguramente pues toda esta estructura de directorios de años anteriores, lo que sea 2019, 18, 17, etcétera, pues muy difícilmente se van a tener que o se habrán modificado, ¿no? Entonces, si desde un nivel muy alto ya sabemos que todo lo que haya por debajo de él no se ha modificado, no vamos a tener la necesidad de tener que entrar en estos directorios, de analizar directorio a directorio, analizar cada uno de los ficheros para ver si realmente ha cambiado, ¿no? Eso nos va a ahorrar una cantidad increíble de tiempo. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues bueno, básicamente lo que hacemos es de alguna forma calcular un hash, una huella, por cada uno de los diferentes niveles de directorio y de los diferentes ficheros, ¿vale? Y esto se almacena en una caché en la cual se almacena simplemente estas huellas, ¿no? Obviamente la primera vez que hagamos el backup full, en este caso vamos a tener que pasar por todas las carpetas y vamos a tener que copiar todos los ficheros y en esta pasada es cuando hacemos el primer cálculo de todos los hashes y los almacenamos en esta primera caché. A partir de aquí, cuando hagamos la siguiente copia, lo que va a hacer va a ser simplemente comparar los diferentes hashes que vaya calculando con los que tenía almacenados en su caché. En el momento en que detecte, por ejemplo, cuando llegue aquí, que este hash no ha cambiado comparándolo con el que tenía en la caché, quiere decir que todo lo que cuelgue por debajo de esta carpeta 2 no habrá cambiado absolutamente nada. Como os decía, aquí está muy simplificado, pero imaginaos que por aquí debajo hay una estructura compleja de carpetas y directorios, ¿no? En este caso, pues el sistema ya no tiene que entrar dentro de estas carpetas y empezar a analizar carpeta a carpeta, fichero a fichero, si ha cambiado comparado con el último backup que hicimos. Si se ha producido un cambio, por ejemplo, en el fichero D, pues toda la estructura de carpetas que haya por encima sí que habrá cambiado. Entonces, cuando él llegue aquí, se dará cuenta de que algo por debajo ha cambiado. Entonces, pues, va a seguir profundizando en los diferentes niveles. Si va hacia la derecha, se dará cuenta que aquí no ha cambiado nada. Pues todo lo que ocurre por aquí no hay que analizarlo. Simplemente iremos siguiendo el camino hasta encontrar muy rápidamente cuáles son los datos que se han modificado respecto al último backup. Es un mecanismo muy inteligente y que nos permite, como os decía, pues
optimizar muchísimo estas copias de los entornos NAS. Adicionalmente, pues vamos a poder integrarnos también con todos los snapshots, ¿no? Si estamos hablando de un servidor file server Windows, pues con los VSS. Si estamos hablando de cabinas de propósito específico, pues con los snapshots de estas cabinas, si es que lo soportan, ¿no? Entonces aquí podremos integrarnos, como os decía, con estos snapshots, pues por ejemplo, para todos aquellos ficheros que estén abiertos, ¿no? Pues poderlos proteger sin ningún problema. Y después todo esto, pues llevárnoslo fuera de esta cabina, ¿no? A nivel de restore, también aquí seremos bastante flexibles, permitiendo una restauración completa de un share en el caso de que se haya producido una incidencia grave, una restauración a un punto concreto en el tiempo, ¿no? Esto, pues imaginaros, por ejemplo, en un caso de un ataque de un ransomware, el cual pues, nos ha encriptado parte de un, NAS, ¿no? Parte de un share ha sido modificado y otras partes no. En vez de tener que volver a la última copia que tuviéramos tirando de alguna forma hacia atrás todos los ficheros, podemos sincronizar a un punto en el tiempo solo esta parte. Y finalmente, pues bueno, restauraciones granulares a nivel de carpeta, de fichero, lo que queramos, ¿vale? Totalmente flexible en este sentido. Vale, visto un poco lo que es la funcionalidad NAS, pasamos a la siguiente, que es la de Instant Recover. Como os decía antes, Instant Recover ya era una funcionalidad que ya existía en versiones anteriores. Para aquellos que no lo conozcan, simplemente recordar que es la funcionalidad que nos permite arrancar una máquina virtual directamente desde el repositorio de backup sin necesidad de tener que copiar un solo bit, ¿vale? La máquina se arranca directamente desde el propio repositorio de backup, se presenta a los hosts de producción y los usuarios pueden empezar ya a trabajar con esta máquina, por lo cual, de alguna forma, restaurar una máquina completa nos cuesta el tiempo que nos cueste arrancar esta máquina. Es básicamente cuestión de segundos o de minutos el tiempo que tarde en levantar esta máquina. Entonces, como os decía, bueno, esta es una funcionalidad muy interesante y muy importante, sobre todo a la hora de acelerar la velocidad de restauración, ¿no? En este caso, no tenemos que esperar a que todos los datos se muevan desde nuestra cabina de almacenamiento hacia nuestra cabina de producción, sino que simplemente arrancando la máquina, arrancamos directamente desde desde la propia cabina de almacenamiento, ¿eh? Si bien, como os decía, esto ya era una funcionalidad que ya teníamos en versiones anteriores, aquí lo que se ha mejorado muchísimo es el propio motor de restauración, ¿no? Anteriormente, pues bueno, obviamente si esta cabina de almacenamiento tenía un rendimiento más limitado que la cabina de producción, pues notábamos un gran cambio al arrancar esta máquina desde el entorno de backup, ¿no? Con el nuevo motor lo que hemos hecho es, pues bueno, añadir nuevas lógicas, añadir nuevas funcionalidades a este motor para intentar de alguna manera paliar esta limitación que pudiera tener nuestro almacenamiento, nuestro repositorio de backup, esta limitación física en cuanto a rendimiento, y que por software pudiéramos ser capaces de mitigar esta posible falta de rendimiento para hacer mucho más transparente el hecho de que hemos arrancado la máquina desde el repositorio de backup y no que esta máquina se está ejecutando de forma normal, digamos, en el entorno de producción, ¿no? Todo esto, ya os digo, hecho desde la lógica del propio procedimiento de restauración y de cómo trabajamos con este motor de Instant Recover para que el usuario, pues eso, sea transparente para él el hecho de que hayamos arrancado desde el entorno de backup. Otra de las funcionalidades, por ejemplo, que se ha añadido aquí es que anteriormente podíamos lanzar un solo Instant Recover a la vez, ¿no? Podíamos lanzar el Instant Recover de una máquina. Si queríamos lanzar más de uno, teníamos que lanzar diferentes procesos de Instant Recover. En este caso, pues desde un único proceso de Instant Recover podremos lanzar varias máquinas para que éstas se levanten a la vez, ¿no? No hace falta arrancar diferentes procesos, sino desde un único lo podemos hacer, lo cual nos permite ganar mucho más tiempo en estos momentos en los que, pues bueno, el tiempo de respuesta y el hacer más fácil estos procesos de restauración es vital para volver a estar operativos lo antes posible, ¿no? Como os decía, básicamente el proceso de Instant Recover lo que nos permite, pues, como podéis ver aquí, es a partir de este fichero comprimido que tenemos, comprimido y deduplicado que tenemos en el almacenamiento de backup,
presentárselo a nuestras hosts de producción y desde aquí levantar directamente esta máquina virtual en cuestión de segundos, ¿no? Y una vez, por supuesto, esta máquina esté levantada y operativa, digamos, en background podemos hacer el movimiento, esta vez sí, de los datos hacia lo que es la cabina de producción, pues para finalmente esta ya trabaje desde la cabina de producción. Otra nueva funcionalidad muy destacada que se ha añadido también a este Instant VM Recover es que no solo se limita a la restauración de máquinas virtuales como hasta ahora. Hasta ahora, como os decía, podíamos levantar una máquina virtual directamente desde el entorno de producción. Esto se ha... Disculpa, Jordi. Has vuelto como a la primera a la primera plantilla de presentación. ¿No estáis viendo? Ah, creo que te habías quedado en la 33, ¿no? ¿Estaba aquí? ¿Estáis viendo Instant VM Recover? No, ¿No? estamos viendo el PowerPoint. Ah, eso. Si quieres, vuelve a compartir pantalla. Sí. A ver, sí. Son los problemas del directo. Sí, no te preocupes. ¿Ahora? Jordi, seguimos viendo tu presentación. Jolín. Hacerlo así. Un segundo. ¿Ahora? Ahora vemos tus notas. Jolín. Share. A ver. Ahora. Ahora sí, gracias. Vale. No, gracias a vosotros. Y disculpad. Como os decía, anteriormente lo único que podíamos hacer era proteger o levantar estas máquinas virtuales dentro de nuestra plataforma virtual. Con esta nueva versión lo que vamos a hacer es no solo levantar máquinas virtuales de cualquier tipo, es decir, no solo máquinas virtuales de VMware en VMware, sino podemos levantar máquinas virtuales de Hyper-V, de Acropolis, por ejemplo, dentro de este propio VMware, o incluso máquinas físicas o instancias que tuviéramos ejecutándose en la nube. Todos estos tipos de backup los podemos arrancar mediante la funcionalidad de Instant VM Recover dentro de vSphere. Esto es una funcionalidad muy potente que se ha generado o que ha aparecido con esta nueva versión 10 y que anteriormente no podíamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, o sea, aquí podemos hacer un Instant Recover de cualquier tipo o casi cualquier tipo de carga sobre VMware. Es funcionalidad súper potente. Por ejemplo, imaginaros de máquinas físicas, a, a pesar de que tuviéramos anteriormente la capacidad de poder recuperar la máquina completa, ¿no? Podemos hacer un bare metal recovery, pero hasta que no tuviéramos el hierro, en caso de que el hierro se hubiera roto, no podíamos recuperar esta máquina. Aquí lo que podemos hacer es automáticamente una conversión de esta máquina a entorno virtual y arrancar esta máquina que anteriormente era física dentro del entorno virtual, lo cual nos da una flexibilidad y una capacidad de reacción ante incidencias muy grande. Vamos a hablar ahora de data management. Y de data management lo vamos a hablar en dos vertientes, ¿no? Por un lado, orientado a la seguridad y por otro lado, orientado a la reutilización del dato, ¿eh? Orientado a la seguridad, os decía, pues bueno, sobre todo pensando en lo que hablábamos de la capacidad de luchar contra el ransomware, ¿no? Sabéis que ya desde la versión 9.5 tenemos la funcionalidad de Cloud Tier, la cual básicamente lo que nos permitía era el hecho de
poder desbordar copias hacia un almacenamiento de tipo objeto. Un almacenamiento de tipo objeto que podría ser un almacenamiento pues, de un proveedor de nube pública tipo Amazon S3, Blob Storage de Azure o o IBM Cloud Object Storage, pero también cualquier otro tipo de almacenamiento tipo S3 o que fuera compatible con S3, ¿no? Entonces, esta era es una solución muy válida y que de hecho es un poco el que viene a ser el sustituto natural de las librerías de cinta, ¿no? Bueno, librerías de cinta que lleva muchos años anunciándonos que están muertas, pero que todavía las hay, ¿no? Y hay muchos clientes que las usan, pero sí que estamos viendo que cada vez la tendencia es más a usar este almacenamiento tipo objeto para almacenar estas copias de larga retención y de alguna forma, pues bueno, también nos permite tener siempre online estos datos y no pues tener que hacer la gestión de cintas, que si cuando voy a hacer las copias me he quedado sin cintas, que si cuando voy a restaurar ahora no la tengo que pedirla, pero bueno, todos estos problemas intrínsecos de la cinta los podemos superar con este tipo de almacenamiento tipo objeto, ¿no? Entonces, como os decía, en la versión 9.5 teníamos la capacidad de utilizar este almacenamiento tipo objeto siempre a partir de la funcionalidad de Scale Out Backup Repository. Es decir, no podemos escribir directamente contra este almacenamiento tipo objeto, sino que previamente tenemos que pasar por lo que llamamos este performance tier. El performance tier no es más que pues, tipos de almacenamiento, cualquier tipo de repositorio soportado en BIM, que puede ser pues, un disco interno de un servidor, puede ser disco de una LUN que la hemos atachado a un servidor, puede ser un share de una NAS o puede ser una appliance de duplicación, ¿no? Al final, pues, la manera de almacenamiento local, ¿no? Este almacenamiento local que nos aporta esta capa de alto rendimiento para hacer las copias en local, ese primer nivel de copias, y después podríamos hacer el movimiento de estos datos hacia un almacenamiento tipo objeto. Este movimiento, pues, definido a partir de una política que nos diga, pues, eh, cualquier copia que tenga más de 30 días o más de 15 días o más de 60 días, nos la mueves al almacenamiento tipo objeto. Esto era un mecanismo totalmente transparente para el usuario, ¿no? Entonces, las copias aterrizan en este primer nivel de performance tier y una vez cumplen con la política definida, el dato automáticamente es movido hacia este segundo tier de almacenamiento. De la misma forma, cuando vamos a realizar una restauración, pues podemos, es totalmente transparente el hecho de que el dato esté en este primer nivel o en este segundo nivel, ¿no? El software es inteligente para ir a buscar el dato y restaurar lo que haga falta. Como os decía, si bien en esta versión 9.5 ya teníamos esta funcionalidad, simplemente teníamos la capacidad de hacer este, digamos, archivado de datos de un tier hacia el otro. Con la versión 10 le añadimos dos nuevas funcionalidades. Por un lado, la capacidad de hacer un immediate copy, es decir, que inmediatamente después de hacer esta primera copia en el performance tier, hacemos una segunda copia en el capacity tier, por lo cual tenemos ya esta capacidad de disaster recovery en caso de que este primer nivel de performance tier nos caiga, porque siempre tenemos la segunda copia guardada y protegida en este capacity tier. Y como segunda funcionalidad añadida tenemos la capacidad del immutability, ¿no? La capacidad de integrarnos con el immutability. El immutability básicamente es una funcionalidad que ofrecen algunos de los proveedores de almacenamiento tipo objeto y que básicamente lo que nos permite es bloquear los objetos de manera que por mucho que venga alguien malintencionado y quiera borrarlo o que se nos cuele un ransomware y quiera encriptarlo, pues no va a ser posible, ¿no? Ese dato está bloqueado de alguna forma tipo worm, ¿no? Que hemos escrito y hasta que no se cumpla la política de retención que hayamos definido, eso no va a poder ser borrado o modificado absolutamente por nadie. De esta forma, nos aseguramos vamos, al 100% de que el dato que almacenemos dentro de este almacenamiento tipo objeto y lo tengamos con la funcionalidad de immutability, no va a ser modificado, borrado, tocado absolutamente por nada ni por nadie. Esto nos da una garantía 100% de que no vamos a ser víctimas de ningún tipo
de ransomware o de ataque malintencionado por parte de una incursión de un usuario que se cuele en nuestros data centers y quiera borrarnos esta información. Esto es fundamental a la hora de estar seguros ante este tipo de incidencias y de ataques, ¿vale? Para que veamos un poco más cómo funciona, básicamente un fichero de backup está compuesto por dos tipos de datos, lo que veis los verdes aquí, que sería el dato, y el azul, que sería el metadato, ¿no? En este caso, cuando hacíamos el move, básicamente lo que hacíamos cuando se disparaba la política es cogemos estos datos que cumplan con la política y nos los llevamos hacia el almacenamiento tipo objeto. Veis que nos llevamos tanto los datos como los metadatos, con la salvedad de que en el entorno local, en lo que veíamos antes que era en el performance tier, seguimos guardando una copia de los metadatos, ¿eh? ¿Esto para qué nos sirve? Pues básicamente nos sirve para que cuando vayamos a hacer una restauración, en vez de tener que ir a buscar los metadatos a este almacenamiento tipo objeto, los tenemos en local, ¿vale? De manera que si abrimos un explorador, por ejemplo, y queremos pues, buscar un fichero en concreto, el abrir este explorador, el generarnos el árbol de directorios, el mostrarnos los diferentes elementos que estaban dentro de esta copia, va a ser un proceso súper rápido, porque estos metadatos ya los tenemos en local, no tenemos que ir a buscarlos. Y una vez si seleccionemos el dato que queremos restaurar, pues en este caso sí, irá a buscar el dato al almacenamiento tipo objeto. Pero este primer nivel de búsqueda o de mostrarnos la información que teníamos en las copias, lo haremos muy rápido porque los teníamos en local, por lo cual la experiencia del usuario al hacer la restauración va a ser como si el dato lo tuviera en local. Después también nos va de alguna forma a ahorrar costes, porque sabéis que de alguna forma el meter datos en un almacenamiento tipo objeto no tiene coste o tiene un coste relativamente bajo, pero el sacarlo sí que tiene un mayor coste. Y no solo el coger el dato físicamente y bajarlo, sino el simplemente hacer consultas y ver lo que hay, pues también nos supone un cierto coste, ¿no? Entonces, no tendremos que ir accediendo a estos metadatos para buscar las copias. Directamente, como los tendremos en local, también nos ahorraremos cierto coste al no tener que acceder a estos datos, ¿eh? Con la funcionalidad Move, básicamente pasa prácticamente lo mismo, pero a diferencia de que cuando volcamos, como os decía antes, la copia en el almacenamiento en el performance tier, automáticamente ya se hace una copia en la capa de almacenamiento tipo objeto. Entonces, podríamos simplemente tener las dos copias y cuando expiren, pues expirarlas todas, o podemos de alguna forma jugar con las dos funcionalidades, la funcionalidad de copy más la funcionalidad de move. Es decir, hacemos una primera copia en el almacenamiento performance, realizamos la segunda copia al almacenamiento tipo objeto y definimos una política para que cuando haya pasado 15 días, 30 días, los días que definamos, de la parte de performance tier el dato se elimine y simplemente quede la copia de larga retención almacenada en la capa de almacenamiento tipo objeto, ¿eh? Al final, el resultado final es el mismo que teníamos antes, con la salvedad de que durante todo este periodo hemos tenido dos copias, de manera que si se nos cae este primer nivel de copia, siempre tendremos el segundo disponible para poder volver a restaurar los datos. Mientras que en el caso del move, hasta que no se ha hecho este movimiento, no tenemos la segunda copia protegida en el entorno tipo objeto, ¿eh? Esto por la parte que decíamos de seguridad. Por otro lado, tenemos la capacidad de alguna forma, presentar a nuestros, de presentar los datos de backup, ¿vale? Como decíamos antes, como decíamos al principio, el dato es lo fundamental, ¿no? Y en BIM siempre hemos pensado de que queríamos dar valor a este dato y dar valor a las copias de seguridad, ¿no? No solo ser un seguro de vida, de tener una caja ahí donde guardamos las copias, va acumulando polvo y esperamos no tener que utilizarlas nunca, sino que pues a estas copias, a esta infraestructura en el fondo que hemos adquirido para realizar las copias de backup, queremos darle una mayor utilidad, ¿no? Y en este sentido, lo que nos permite esta parte de Data Integration APIs es utilizar
estas copias que tenemos en nuestro almacenamiento de backup y poderlas utilizar para otras tareas, ¿no? Por ejemplo, utilizarlas para hacer análisis pues, preventivos de seguridad, ¿no? Pues coger esos datos y garantizar de que no tuviera algún tipo de infección que no se hubiera detectado, ¿no? Y así pues garantizar que si un día las tenemos que restaurar, pues ese dato va a ser seguro al 100%. O utilizar ese dato para hacer data mining o para hacer business intelligence, ¿vale? Al final, pues bueno, utilizando la misma funcionalidad, la misma tecnología que veíamos con el Instant VM Recover, lo que podemos hacer es coger estos backups, estos ficheros de backup que están almacenados en nuestro almacenamiento de backup y presentarlo, montarlo en servidores que tengamos en nuestro entorno de producción y reutilizar esos datos para hacer cualquier otro tipo de operación o de tarea que queramos hacer con ellos, ¿no? Al final, sacar valor a esta información que tenemos guardada y almacenada en nuestros repositorios de backup. Aparte de estas tres funcionalidades que os decía que eran las principales, pues bueno, la nueva versión también ha venido, pues bueno, ha mejorado toda la parte de Enterprise Plugins, ¿no? Todo lo que es la integración con el plugin para Oracle y para SAP HANA, mejorando aquí pues mucho lo que es el rendimiento y la capacidad de proteger estos entornos, ¿no? También, pues bueno, he hecho un poco más de foco en la parte de Linux, ¿no? Siendo capaces de proteger de forma nativa bases de datos como MySQL o Postgres, ¿no? La parte del 321 ya la hemos hablado, ¿no? Esta capacidad de poder externalizar. Aquí en este caso a lo mejor también se ha hecho algo más de foco y de mejora en la utilización de dispositivos de cinta, ¿no? Os decía antes, la cinta no está muerta, sigue habiendo mucha gente que la usa y aunque la tendencia sea el ir hacia este almacenamiento tipo objeto, pues todavía hay muchos clientes que siguen teniendo cintas, ¿no? Y en ese caso, pues también se ha mejorado la gestión y la manera de trabajar con cinta. Esta primera ya la hemos comentado, ¿no? La capacidad de poder restaurar absolutamente todo a vSphere. Flexibilidad también a la hora de restaurar con Oracle. La capacidad de poder publicar bases de datos en Oracle, ¿no? De alguna forma, pues puedo hacer como si fuera un instant recover, ¿no? El presentar esta base de datos publicándola a un Oracle. También la capacidad de integrarnos con las bases de datos cuando estamos hablando de backups a nivel de snapshot. ¿Ves? Pues, sabes que podemos hacer una integración a través de snapshot de cabina. Pues aquí podíamos hacer el backup de la base de datos. Lo que no podíamos era proteger, o lo que no protegíamos eran los transaction logs, ¿no? Pues aquí también a partir de esta versión, con la integración de snapshots, de storage snapshots, podemos hacer la protección de los transaction log de las bases de datos. Y mucho más, como os decía, prácticamente 150 funcionalidades, o sea que muchas pequeñas funcionalidades que si revisáis un poco el documento este de nuevas características que está colgado dentro del Help Center, seguro que encontraréis algunas pequeñas funcionalidades súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, el caso del Linux, del proxy para Linux, ¿no? Siempre la función de proxy en VMware, siempre se necesitaba una máquina Windows, ¿no? A partir de esta versión podemos utilizar ya máquinas Linux como proxies en entorno VMware, ¿no? Otras funcionalidades interesantes, pues para aquellos que tengan Store Once, por ejemplo, pues también la capacidad de poder hacer un Store Once Catalyst Copy, ¿no? Bueno, también es una funcionalidad muy interesante y muy demandada desde hace tiempo. O yo que sé, por ejemplo, el poder definir directamente ah, la característica de GFS directamente en el trabajo de copia, no tener que hacer un backup copy job, sino que en el propio trabajo de copia principal poder marcar pues una retención de GFS a ese tipo de copia, ¿no? Como veis, al final muchas pequeñas características que a lo mejor no se han llevado los titulares como las otras, pero que pues a lo mejor para muchos de vosotros pueden ser pues muy diferenciales y muy interesantes y os pueden hacer la vida mucho más fácil. Para ir acabando, esto no es propiamente una característica de BIM, de BIM 10, ¿no? Pero sí que pues, bueno, nos ayuda mucho en características como hablábamos antes
de la capacidad de Cloud Mobility, ¿no? Y es el nuevo tipo de licenciamiento. Lo que a principios del año pasado BIM sacaba el licenciamiento por instancias, le llamamos VIL, BIM Instant Licensing, y hacia finales del año se sustituyó por el BIM Universal License, ¿vale? Al final el objetivo del BIM Universal License era simplificar las reglas que a lo mejor con el BIM Instant License no eran tan claras, ¿no? Aquí se equipara una licencia a un workload, no tenemos que andar con fórmulas raras con diferentes pesos en función de los diferentes tipos de workloads. Es una licencia, como dice su nombre, universal, que nos sirve prácticamente para cualquier tipo de carga, ¿no? Pues para cualquier carga virtual, sea VMware, Hyper-V, Nutanix, para entornos físicos con Microsoft, con Windows o Linux, para cargas cloud, si queremos proteger cualquier cosa en cloud, también este mismo tipo de licencias nos sirve para aplicaciones e incluso para la parte de NAS que hemos comentado hoy, ¿vale? Es una única licencia que nos vale para todo y al final es portable, es decir, si hoy tenéis 10 máquinas físicas Windows y necesitáis comprar un paquete de 10 y mañana estas máquinas pues se virtualizan o se envían a la cloud, no perdéis estas licencias, sino que se pueden continuar utilizando donde sea que hayáis movido esas cargas, ¿no? De alguna forma, pues es una manera de asegurar que los clientes pues, protegen las inversiones hechas en licencias, ¿vale? Eso no quiere decir que eh, el modo de licenciamiento tradicional haya desaparecido, ¿no? Para entornos de máquinas virtuales, entornos VMware y Hyper-V, se puede seguir utilizando el licenciamiento por socket como se usaba hasta ahora, ¿no? De la misma manera. Pero para estos entornos o para todo el resto, se puede usar también el BIM Universal License, ¿vale? En entornos virtuales, el usar una licencia u otra, básicamente dependerá pues, de la consolidación que tengáis dentro de estas máquinas, ¿no? Si es un entorno con muchísimas máquinas virtuales, pues seguramente el utilizar un licenciamiento por socket seguirá siendo la fórmula pues, más eficiente. Mientras que si es un entorno en el cual hay poca consolidación, pocas máquinas virtuales, pues a lo mejor pues un entorno con Bull os sale más eficiente que no el utilizar un licenciamiento por socket. Al final es una cuestión de analizar cada una de las situaciones y de las características, ¿vale? Finalmente, os dejo aquí algunos enlaces de interés que os pueden ser interesantes, desde las release notes, de cómo realizar una actualización, bueno, diferentes links que podéis consultar, que podréis ver para saber qué es lo que viene nuevo en la versión 10 y cómo hacer este paso hacia la versión 10 a partir de la versión de BIM que podáis tener. Y nada más, hasta aquí lo que era la presentación. Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un placer contar contigo y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias a todos por asistir y que tengáis un buen día. Muchas gracias.